El objetivo que yo tengo es hacer una pequeña revisión donde intentemos establecer si es un cuadro trascendente o no y si podemos definir o irnos con algunas conductas cuando vemos un paciente con trombosis venosa superficial. Todos sabemos que la trombosis venosa superficial, lo que siempre llamamos tromboflebitis, es la trombosis, valga la redundancia, de las venas superficiales. Y las venas superficiales pueden estar en miembros inferiores, pero también podemos tener trombosis venosas superficiales en miembros superiores, en la pared abdominal y un cuadro que es poco frecuente, pero también existe, que es en la pared de la mama. No se olviden que en miembros inferiores la femoral superficial, porque se llame femoral superficial, no quiere decir que pertenece al sistema venoso superficial. Así que la trombosis de la femoral superficial es una trombosis venosa profunda. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la trombosis venosa superficial? Primero, en general, tenemos que tener la sospecha clínica. El paciente puede venir con, en general, dolor, rubor, esto es lo más común, o eritema, sensación de tensión. A veces, no siempre, se palpa un cordón indurado y esto se confirma con un ultrasonido y, por lo que yo pude revisar en la literatura, no es útil en estos pacientes perder ni tiempo ni recursos pidiendo un dímero D. Fíjense que el 60 al 80% de las trombosis superficiales del miembro inferior, que es prácticamente salvo una diapositiva de lo que voy a hablar todo el tiempo, están en la gran safena y solamente el 10 al 20% restante en la safena pequeña, y queda un porcentaje igual para las perforantes y el resto de las venas del sistema venoso superficial. Desde el punto de vista epidemiológico, no estamos hablando de una enfermedad de alta frecuencia, pero hay un estudio observacional hecho en Francia sobre 265.687 habitantes, donde encontraron que de esa población un 0,64% de habitantes por año tenía el cuadro. La frecuencia se da más en la mujer. Los signos se dan vuelta, pero ¿saben por qué? Porque pasé la... Así que van a estar todos dado vuelta, ahora me doy cuenta. Cada vez que paso la charla por la tablet antes de venir, no sé cuál es la magia, pero los signos se dan vuelta. Todo lo que dice acá menor es mayor. La primera vez que me pasó yo me quedé ahí paralizada, no entendía nada. Bueno, perdonen. Es un cuadro que sí es más frecuente que la trombosis venosa profunda. Es más frecuente en la mujer, en ambulatorio, en la mujer con exceso de peso y la mujer varicosa. Ahora, aumenta la frecuencia con la edad y ahí entonces es independiente del sexo. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones tromboembólicas en pacientes que se presentan con una trombosis venosa superficial? Que esto es lo que queremos contestar. ¿Es en realidad un cuadro tan inofensivo como parece? Hay varios estudios. Yo tomé lo que me pareció que podía tener más potencia. Uno de ellos es el estudio POST. Es un estudio prospectivo, observacional, que tiene como criterios de inclusión que el paciente tuviera trombosis venosa superficial con un trombo de más o igual a 5 centímetros, confirmado por ultrasonografía. Acá está bien el signo. 844 pacientes consecutivos con trombosis venosa superficial fueron los que se incluyeron. Fíjense que de estos 844 pacientes, 210, el 25%, tenía algún evento tromboembólico venoso al diagnóstico. 198 eran trombosis venosas profundas y 33 eran embolias pulmonares sintomáticas. Con lo cual empezamos a ver que acá hay cositas no tan santas. De estos pacientes, 600 trombosis venosas superficiales aisladas se siguieron 3 meses y de ellas tuvieron 56 pacientes con algún evento tromboembólico, que es el 10,6%, repartidos en embolia de pulmón, trombosis venosa profunda, recurrencias de la misma trombosis superficial o aumento de la extensión. Otro estudio más pequeño, que es la rama de pacientes en el estudio observacional
donde se vio qué incidencia había de trombosis, los que tuvieron trombosis se tomaron los datos de ellos. Fueron 171 y se vio que tenían trombosis venosa profunda al momento del diagnóstico el 24,6% y embolia de pulmón 4,7%. Y lo que es muy importante es que la trombosis venosa profunda no era necesariamente contigua a la trombosis venosa superficial, ni siquiera de la misma pierna. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque cuando uno pide por guardia un ecodoppler, el 99,9% de las veces le informan el pedacito de la pierna que al paciente le duele. No miran arriba y no miran la otra pierna. Entonces, parece que hay que escribir ecodoppler venoso bilateral de miembros inferiores para tener una información más o menos certera de lo que le puede estar pasando al paciente. Porque a mí humildemente me parece, y lo vamos a ver que se repitió en el anterior y en el que sigue, y en el otro que voy a mostrar, es una cantidad importante de eventos profundos en pacientes que están teniendo superficiales. Y en realidad el que le va a dar la gravedad a la situación, obviamente es el profundo. Entonces, lo que no tenemos que comernos es diagnosticar los profundos. Los más frecuentes, porque es 45%, es muy importante. Por ahí ir a buscar una embolia de pulmón, por más que parezca más grave, es mucho menos la incidencia. Y el otro estudio es el OptiMed, que también tiene un número interesante de pacientes, son 788. Estos tienen una TBP concomitante al diagnóstico casi del 30% y embolias pulmonares del 6,8%. Quiere decir que de esta primera parte por lo menos tenemos que tener presente que un paciente cuando viene con una trombosis venosa superficial, aproximadamente un 25%, no podemos descartar que no tenga una trombosis venosa profunda y que puede ser contralateral. De estos, ¿por qué este estudio, el POST, es tan interesante? Porque es un estudio que hizo un seguimiento de los pacientes a 3 meses y porque además el 90% de los pacientes recibió algún tipo de tratamiento anticoagulante. 62% heparina de bajo peso, un promedio de 11 días, y 16% recibieron antivitamina K extendido, con lo cual cumplieron hasta 81 días promedio de tratamiento. Además, los pacientes recibieron también AINES tópicos, AINES orales. Hay una alta proporción de pacientes que quedan con medias de compresión puestas como tratamiento y un pequeño porcentaje que son los que tienen trombosis de las safenas cercanas a la unión safeno-femoral, que muchas veces el cirujano o el flebólogo decide la cirugía para evitar el compromiso del sistema venoso profundo. En el POST del análisis multivariado se vio que los factores que tenían más relación con la aparición de eventos tromboembólicos profundos eran la edad, el sexo, paradójicamente en los hombres, la historia previa de algún evento tromboembólico, la presencia de cáncer activo y, como llamativo, en el estudio aparece que el tener varices no es lo que más te predispone a tener el evento profundo, y ellos hacen una disquisición de que en realidad es porque el que tiene varices es solo por efecto de éstasis, y el que no tiene varices, si hace la trombosis superficial, tiene algún estado proinflamatorio que entonces podría generalizarlo más que localizado. Pero bueno, eso se los dejo con pinzas y cada uno analice. 2 palabras en relación a cáncer y trombosis venosa superficial. Acuérdense que la trombosis venosa superficial recurrente es en realidad la primera aproximación que hace Trousseau en 1865 como una patología que está hablando de la presencia de un cáncer, que el más frecuente, el primero del que se habla es de páncreas, pero puede ser de cualquier otra localización. Entonces, tener un paciente con trombosis venosas superficiales migratrices o recurrentes nos tiene que hacer sospechar. Y segundo es la aparición de trombosis en las venas de la mama, que es un cuadro muy raro y que también deberíamos preocuparnos de descartar la presencia de cáncer de mama. Entonces, ¿en qué evidencia apoyaríamos nosotros la decisión de tratar? Estos trabajos que yo mostré, solamente hay uno que es el POST, que hace un seguimiento largo y que la mayoría de los pacientes están tratados, pero no están todos tratados con lo mismo. Hay un solo trabajo, que es el CALISTO,
donde los pacientes están tratados todos con lo mismo y controlan contra un grupo placebo. El CALISTO es un trabajo multicéntrico internacional que randomiza en total 3.200 pacientes. La muestra inicial había sido más chica y cuando el estudio venía avanzando decidieron ampliarla para que tuviera mejor potencia. De estos 3.200, 1.500 fueron los pacientes control, seguidos 45 días, y 1.502 reciben 2,5 miligramos de Fundaparinux una vez al día por 45 días. Se le hace un follow-up a los 47 y uno nuevo a los 77. Es decir, que si bien el paciente corta el tratamiento a los 45 días, se lo ve a los 47 y se lo vuelve a ver a los 77 días. El outcome primario de eficacia fue disminución de muerte de cualquier causa, incluyendo embolia de pulmón, trombosis venosa profunda, extensión sintomática a la unión safeno-femoral o extensión sintomática de la propia trombosis venosa superficial. Y el outcome de seguridad fue disminución del sangrado mayor. ¿Qué pacientes incluyeron que hasta cierto punto tenemos que tener, tenemos que tener muy presente, porque no podemos extrapolar el estudio a toda la población con una trombosis venosa superficial? Este estudio es válido para pacientes mayores de 18 años, hospitalizados o ambulatorios con trombosis venosas del miembro inferior con una longitud mayor o igual a 5 centímetros confirmada por ultrasonido, pero que no hayan tenido síntomas en las 3 semanas previas a la randomización, que no hayan recibido tratamiento para el cáncer en los 6 meses previos, que no tengan una trombosis venosa profunda concomitante, que no tengan una embolia de pulmón documentada, que la trombosis venosa superficial no esté asociada a terapia esclerosante de varices o a la presencia de un catéter, o que esté a menos de 3 centímetros de la unión safeno-femoral, o que no haya tenido otra trombosis superficial en los últimos 3 meses, o enfermedad tromboembólica en los 6 meses previos, que tampoco se le haya dado AINES en las últimas 72 horas o algún antitrombótico en las últimas 48 horas, que no se lo haya operado en los últimos 3 meses, que el investigador que detecta al paciente no haya considerado que era mejor la cirugía, o que sean pacientes con riesgo aumentado de sangrado. Todos los pacientes que no entraron en el trabajo, no podemos decir que esta va a ser la mejor opción terapéutica. Pero hay un grupo importante de pacientes de la vida real que nosotros vemos que sí podría ayudarnos los resultados que se obtuvieron con este trabajo. Y sí también nos puede ayudar que si esto es lo que pasa en pacientes que son bastante sencillos y con pocas comorbilidades, entonces podríamos pensar con sentido común que un paciente con cáncer que tiene una trombosis venosa superficial no sería poco esperable que tenga o desarrolle rápidamente una complicación profunda, solo por dar un ejemplo. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio CALISTO? Obviamente abreviados. El estudio produce una reducción en 85% de TBP y enfermedad pulmonar, embolia pulmonar sintomáticas a los 45 días. 92% de las trombosis venosas superficiales sintomáticas y 79% de recurrencias, y esto se mantiene, es decir, este beneficio se mantiene hasta el seguimiento final a los 77 días. También reduce la extensión de la trombosis venosa superficial, tanto sea en su tamaño como que no avance sobre la unión safeno-femoral. Esto hace que la probabilidad de que se transforme en un evento grave se reduce. Entonces, reduce el uso de recursos médicos, la necesidad de anticoagular a dosis terapéutica en valores importantes. Fíjense que de 0 a 2,4 que era si no hacemos nada. Disminuye también las consultas posteriores, la necesidad de nuevos ecodoppler y la hospitalización. Y lo que encontraron es que desde el punto de vista del outcome de seguridad no hubo aumento de sangrado. Entonces, resumiendo, CALISTO produce una reducción general del 79% al día 77 de cualquier tipo de enfermedad tromboembólica venosa.
de 9,4 que tenía el grupo placebo a 1,9 del grupo Fundaparinux. Esto dio una P altamente significativa y el número necesario de pacientes a tratar para tener una reducción general del 79% son 13 pacientes, lo que hace pensar que es una conducta interesante a tener en cuenta. Tenemos un montón de preguntas en relación a esto porque en realidad es el único estudio con una terapéutica comparada versus placebo del que disponemos a la fecha. Todo lo que hagamos después parecido a eso es parecido, pero no es eso. Me pareció interesante, por el carácter de la reunión, traer algún aporte que uno pueda usar en el consultorio fácil, como dice la doctora Rossi, que lo puedo ir y buscar, que es tener algún algoritmo dado por expertos. Esto es una revisión que salió ahora en el British Journal of Hematology, donde hacen este algoritmo. Yo sospecho la TBP superficial, la confirmo por ultrasonido. Si la confirmo y no tiene trombosis venosa profunda, tengo una conducta. Si tiene trombosis venosa profunda, obviamente anticoagulo al paciente según las guías de la institución a donde estoy. Si solo tiene la trombosis venosa superficial, los puedo dividir a los pacientes en dos grupos. La trombosis está a menos de 3 centímetros de la unión safenofemoral, que es la peligrosa de transformarse en trombosis venosa profunda, entonces también uso anticoagulación oral según las guías de mi institución. Si esa trombosis venosa superficial está a más de 3 centímetros, es decir, es menos peligrosa, o tiene menos de 5 centímetros de extensión, podría usar el protocolo de Fundaparinux 2,5 45 días sobre las heparinas, porque en realidad no hay ningún trabajo que diga que las heparinas son mejores en este cuadro, porque no está hecho, punto, no por otra cosa. En el post, en realidad, todos los pacientes que fueron tratados con heparina y les fue muy bien. Lo que pasa es que no hubo mismos esquemas y mismas dosis, recibieron lo que en cada lugar se daba. Digo, porque si bien esto es lo que es estrictamente validado, yo creo que no se podría decir que está mal si yo le doy una dosis equivalente de heparina de bajo peso, pero es mi opinión, no la de los expertos. Si el paciente no tiene trombosis venosa profunda ni trombosis venosa superficial, obviamente termino el tratamiento y si el paciente tuviera una pequeñísima trombosis superficial menor de 3 centímetros con bajo riesgo, podría todavía en esos pacientes usar solamente AINES. ¿Cuál sería el rol de los anticoagulantes orales directos en la trombosis venosa superficial? Tal vez sea una de las circunstancias donde más atractivos nos resulten, porque, sobre todo los que somos más grandes, venimos como con una cierta mítica de que la trombosis venosa superficial no era tan peligrosa. A veces ni siquiera nos llegan a nosotros. La ve el flebólogo, la ve el clínico, la ve un montón de gente y nosotros ni nos enteramos hasta que se complicó. Con lo cual están mucho más expuestos a la posibilidad de que les den anticoagulantes orales. La realidad es que todavía no hay evidencia actual para usarlos, sobre todo porque no sabríamos exactamente qué hacemos. Parangonamos el Fundaparinux y en vez de darles terapéutico, le damos profiláctico. En realidad yo encontré en curso en superficiales estos dos trial. Uno es Rivaroxaban versus Fundaparinux y el otro es Rivaroxaban, dosis a usar, definir la dosis, digamos. Pero recién van a haber resultados en el 2017, así que todavía tenemos un ratito para esperar. ¿Cuáles serían las conclusiones? Los hallazgos de los diferentes estudios oscilan en que un 8,7 de pacientes sufren una trombosis venosa profunda y un 3,3 una embolia de pulmón asociados a una trombosis venosa superficial. Y en Calixto, el grupo placebo tuvo un 9,4% de eventos serios a los 77 días. Es decir, si a ese paciente que tiene la trombosis venosa superficial no hacemos nada, como es el grupo placebo, tenemos una posibilidad cercana al 10% de que tenga una complicación importante. Es decir, que parece no ser tan inocente como parece.
que el Fundaparinux es una alternativa segura para pacientes con las características del grupo Calisto y que claramente estaríamos avalados para usar la terapéutica si económicamente pudiéramos. Que no está establecido en los pacientes de mayores niveles de riesgo que no fueron incluidos en el estudio el mejor esquema terapéutico. Hay dos cosas del estudio que me olvidé de decir. No incluyó embarazadas, de hecho era un requisito que las mujeres estuvieran bajo algún tratamiento anticonceptivo asegurado para que pudieran entrar al estudio, si no directamente las mujeres en edad fértil no fueron consideradas si no estaban con algún método que garantizara la no concepción. Y los pacientes con deterioro de función hepática o deterioro de función renal o menos de 50 de clearance y menos de 100.000 plaquetas tampoco fueron incluidos. Queda pendiente estudiar drogas y tiempos de tratamiento en esas otras poblaciones de pacientes. Los pacientes con trombosis a nivel de la unión safeno-femoral serían pasibles de operarse en vez de tratarse, como dicen los flebólogos, porque entonces supuestamente si le resolvemos así la trombosis no tendríamos que anticoagularlos, etcétera, etcétera. Dolores, cálmate porque la pregunta no la planteé yo, está planteada. Y la otra pregunta importante es, ¿estos pacientes necesitan que se les dé siempre antiinflamatorios y medias de compresión? No hay estudios, digamos, donde esté comparados el uso o no de antiinflamatorio, el uso o no de medias de compresión. Bueno, esto es todo por el momento.